Muy buenas tardes, es para mí un gusto estar aquí en la Casa de la Justicia, en el IMJUS, y tener el día de hoy a la doctora Jeru Aparicio Aviña, gran amiga, victimóloga, con una amplia trayectoria pues en el ambiente de la víctima, si está bien dicho. Jeru, la verdad es que pues mucho que platicar en relación a la actual, pues actuales reformas, el conjunto de normatividad que al día de hoy tú tienes una gran trayectoria como victimóloga y sabes perfectamente bien que la víctima en México pues ha sido muy poco reconocida, no tiene mucho que, pues bueno, hablamos de la reforma del artículo 20 de 2008, pero de una manera eficaz, pues es muy reciente su participación en un procedimiento penal. Se entendía como víctima únicamente a la persona que sufría un hecho delictivo. Hoy se ha ampliado el concepto de víctima, también en violación a derechos humanos. Y pues bueno, ¿cuál es tu percepción al día de hoy en cuanto al tratamiento de la víctima en México? Bueno, gracias Paco, gracias por la conversación. Te cuento, en mi experiencia en la Administración de Justicia es incipiente, si bien a raíz de la Ley General de Víctimas sí ha cobrado también una importancia eh, los derechos de las víctimas, todavía no hay en la profundidad mm, una profesionalización para llevarlos a Por parte de cabo. las autoridades, ¿te refieres? Así es. Te voy a poner un ejemplo. Todavía la víctima desconoce la figura de la asesoría jurídica. No todos los estados está implementado una comisión ejecutiva de atención a víctimas. Y además de la Comisión Ejecutiva, también el tema del acceso a la indemnización. Porque si bien es cierto que la Ley General de Víctimas establece que no requiere sentencia o procedimiento para efecto de ser indemnizada, tenemos que la comisión sí te exige una resolución. Así es. Entonces hay una contradicción tremenda, ¿no? Porque la Ley General de Víctimas te dice, sin que vayas a un procedimiento, no hay necesidad de una sentencia condenatoria para que en su caso eres considerado víctima y ahora vienes a pedir indemnización en determinados casos. Y la comisión, sin embargo, sí te pone requisitos que no exige la normatividad, entonces ahí entra un contrasentido en el acceso a la justicia de parte de la víctima, ¿no? Sí, eh, esa es la gran problemática. O sea, existe, el primer bloqueo es una obstrucción de justicia. O sea, para acreditar el tipo penal de víctima, una persona que sufrió los hechos victimizantes de un delito, o sea, entra en lo que nosotros llamamos un devenir victimal. ¿Qué quiere decir? Que desde la primera institución a que acude, o sea, va a encontrar una serie de caminos para desestimar su calidad de víctima. Entonces, eso, aunado al impacto de haber sufrido un delito, hace que las mismas instituciones creen un cerco que es muy perverso, porque luego es lo que digo, ahí está materialmente las fiscalías o Ministerio Público y vemos todas las leyes o todos los procedimientos eh, en las instituciones, o sea, materialmente parece que ahí están, pero a la hora de que se quieren hacer Tangibles, tangibles claro. estos derechos, o sea, encuentras muchos obstáculos, la víctima encuentra muchos obstáculos. Si no va en compañía de una asesoría jurídica, o sea, se pierden muchos derechos. Y además una buena asesoría jurídica. Por Porque así como puede supuesto, haber deficiente defensa, puede haber una deficiente asesoría jurídica. Yo he observado en procedimientos penales, que es principalmente mi materia y en audiencias, que el asesor jurídico en la mayoría de las veces lo que hace es únicamente decir, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. No llevan un tratamiento eficaz, no estudian el expediente, no analizan el asunto, no saben de la reparación integral que sí, hay ahora. Se concretan las reparaciones objetivas, materiales. Hay mucho camino todavía que caminar, que andar para poder decir,
que haya una eficaz representación de la víctima, ¿no te parece? Sí, la figura de asesoría jurídica es integral. ¿Qué quiere decir? O sea, si bien hay un representante legal, que es el que tú mencionas, o sea, tiene a su vez todo un conjunto de profesionistas que a través de sus peritajes, reportes, informes, van creando lo que sería el proyecto de vida para una víctima del delito. Se trata, a raíz de la Ley General de Víctimas y la creación de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, tanto la federal como la estatal, es que el delito sea el camino para que esta víctima tenga un enfoque transformador, porque reconocemos que si una persona es víctima del delito es porque estaba en condiciones de vulnerabilidad. Claro. Nadie quiere ser víctima. Nadie quiere ser víctima. Perdón, a mí me sorprende en ocasiones el reproche a la propia víctima, como si hubiera sido una víctima propiciatoria o como si hubiera querido recibir el acto que la victimiza, ¿no? Hay mucho eso, yo lo he notado, sobre todo en temas de mujeres, en temas de violencia. La mujer asume, aparentemente, acepta la condición de vida mala que tiene y la acepta, aparentemente para la sociedad. Yo recuerdo que, y no dudo que todavía haya en ciertas entidades, que va la mujer por violencia familiar y dependiendo del grado de violencia, resulta que la reprochan a ella, ¿no? Casi es un aguántese y así es bueno, esto. eso es parte del obsoleto y lo perverso de la administración de justicia. ¿Cómo cambias eso? O sea, porque no puedes poner a la víctima como responsable de respeto y salvaguarda de sus derechos. Para eso está el Estado, para eso están las instituciones. Entonces, si una víctima del delito, y en este sentido, mujeres víctimas del delito, o sea, ha sido un error la política victimológica, empezando porque no hay. Digo, una política victimológica que deposita la responsabilidad en las víctimas para alejarse del delito, prevenir el delito, digo, está mal enfocada. Muchas veces yo a ministerios públicos, o sea, hombres, mujeres, jueces, juezas, cuando me dicen, es que la víctima ya perdonó, es que la víctima ya se desistió, es que la víctima, le digo, a ver, o sea, digo, enfócate, ¿cuál es tu acción? Tu acción es el Código Penal, los delitos. O sea, si la víctima tiene un trastocamiento psíquico o psicológico que la lleva a vincularse, si tú no tienes la capacidad de analizar en profundidad los fenómenos, los síndromes, las condiciones de vida por las que vive una mujer víctima del delito, digo, tú no tienes por qué ni criminalizarla ni culpabilizarla por estas dinámicas. Para eso estás tú, para eso está la autoridad. Entonces, yo me enfoco mucho a enfatizar, o sea, a ver, policía, procuración de justicia, poder judicial, o sea, remítete. ¿Cuál es el delito? ¿Quién ejerció la conducta delictiva? Digo, ¿por qué le pides a la víctima que sea ella la que continúe un proceso cuando psíquicamente o emocionalmente, económicamente, no tiene los recursos en ese momento para llevar toda la trayectoria y todo el procedimiento? Por eso es vital la asesoría jurídica. Una buena asesoría, insisto yo. Sí, claro. Porque los abogados litigantes, no litigantes, asesores oficiales, asesores públicos, pues francamente ha sido deficiente el desempeño, yo lo creo, yo lo percibo así. Te reitero, yo me he percatado que se concretan a la parte objetiva, material, pero ¿cómo rezarse es un daño emocional? ¿Cómo rezarse es una pérdida humana? ¿Cómo rezarse es una violación? ¿Cómo rezarse es una afectación emocional al grado tal que no hay una cuestión tangible que te permita decir, aquí tengo la taza que se rompió y te doy otra igual? Claro. Un daño o afectación de violencia familiar, de violación, de secuestro, de homicidio, ¿cómo lo reparas? ¿Cómo lo resarces? ¿Cómo lo compensas, no? Bueno, la reparación integral del daño atiende a ese aspecto, o sea, que no nada más se quede un aspecto de indemnización, sino también hay otras medidas, que es justamente la que le dan la categoría del enfoque transformador. Estas serían las medidas de restitución, que muchas veces no se pueden hacer, de reparación, de rehabilitación, la compensación, que es lucro cesante, gastos y costas, o sea, todo lo que involucra, por ejemplo, un
un buen asesor o asesora jurídica lo que hace es sentarse a ver realmente, a platicar con la víctima qué tanto ha perdido o ha dejado de hacer en proyecto de vida por la condición del delito. Y tienes razón, o sea, todas esas herramientas no están siendo utilizadas. Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, Y si me permites, ni los jueces, con todo respeto, No. o la gran mayoría dicen, aquí no voy a condenar yo a eso, yo voy a condenar al Ah. dinero, perdón, a lo que pasó, Pero, a la ley ajá, federal del trabajo, pero no van más allá. pero esa ¿no? es la ventaja de la asesoría jurídica bien hecha. O sea, le digo, un asesor jurídico, una asesora jurídica puede dar esos elementos para que juez o jueza pueda impartir la justicia y con base a los elementos. Digo, si tú no le das los elementos a asesoría jurídica a Ministerio Público, ni a juez o jueza, la reparación integral del daño en todas sus medidas no vamos a llegar hasta el enfoque transformador. Y ¿cómo se repara? Digo, aquí interviene otro tipo de intervención y de abordaje. El abordaje es el psicosocial, porque nos interesa también que permea al tejido social. El impacto de un delito, Paco, o sea, da transgeneracionalmente. Si no hay, por ejemplo, un respeto a los derechos de las víctimas, si no tienen acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, la impunidad y toda esta obstaculización de derechos, hay un impacto transgeneracional en estas familias. Y además, seguramente lo has vivido, te has percatado, en México no conozco otros países a fondo en el sentido de su defensa de la víctima, se minimizan ciertas conductas, ¿no? Pareciera que no hay daño en ciertas conductas. Sí. Y puedo hablar quizá de un problema vecinal, de un vehículo mal estacionado, de la basura dejada en la puerta de un vecino, que terminan en tragedias en ocasiones. Sí. Porque no hay una prevención real de quizás no una sanción, pero sí una llamada de atención más enérgica que pudiera prevenir que se termine o se culmine en un hecho delictivo, ¿no? Sí, yo siempre digo que somos una cultura que carece de políticas respecto a la salud mental. Claro. Entonces, muchas veces el delito o las infracciones y todos estos conflictos atienden más a un aspecto, digamos, de gestión de emociones y de frustración que son de otro ámbito, ¿no? De ámbito de salud, de habilidades y competencias vinculares. Sin embargo, la población, al no tener estos espacios donde puede incorporar esas herramientas, los asuntos están rebotando a la administración de justicia. Entonces, muchas veces lo que les digo a las personas que administran justicia, al personal de servicio público, es que vean que el delito, la infracción es una manera de llamar la atención y de una población que pide Claro. herramientas, elementos. Y ahora, si me permites, antes de continuar, porque yo creo que aquí dejas un tema muy interesante, la indemnización a la víctima, el resarcimiento y la compensación, pero vamos a un corte y regresamos. Bien.